El joven lavaplatos fue maltratado por su jefe, pero poco tiempo después, el dueño se arrepintió y tuvo que suplicarle al joven. Óscar ingresó al restaurante con pasos pesados, consciente de que sería un día complicado, pero dispuesto a enfrentarlo de la mejor manera posible, pues no le quedaba otra alternativa. Mientras se dirigía a los casilleros, esperaba que nadie hiciera comentarios molestos, pero estos no tardaron en aparecer. Vaya, el chef nocturno decidió llegar temprano hoy. ¿Mucho éxito tratando de hacer pesto solo con papas? Óscar continuó cambiándose sin prestar atención a esas palabras llenas de malicia. Al salir hacia la cocina, se topó con un caos descomunal. Ollas, sartenes, platos y utensilios sucios esparcidos por todos lados. El piso estaba cubierto de manchas y agua sucia. Un verdadero desorden. Óscar se quedó paralizado unos segundos, hasta que la voz del dueño del restaurante lo sacudió de repente, llenándolo de un escalofrío. ¿Qué demonios significa esto? Óscar, explícame este desastre. El joven, con el corazón en la garganta, se giró hacia su jefe con una expresión de pánico. Señor Lázaro, no sé qué pasó. Le juro que dejé todo limpio anoche antes de irme. Lázaro lo miró con furia y le gritó. ¿Esto te parece limpio? ¿Crees que siempre podrás librarte con mentiras? Ya estoy harto de ti. No eres más que un simple lavaplatos. Si esto sigue así, no me temblará la mano para despedirte. Y diciendo esto, salió del lugar dando un portazo. Algunos cocineros lo miraron con una sonrisa de superioridad, mientras otros pasaron de largo, ignorándolo. Óscar, abatido, comenzó a recoger las ollas y cucharones esparcidos por el suelo para empezar a limpiar. Mientras lo hacía, no pudo evitar recordar su infancia, cuando era tratado con respeto y admiración por ser el hijo del dueño anterior. Esa imagen contrastaba dolorosamente con su realidad actual, donde solo era un lavaplatos despreciado. Esta reflexión lo llenó de tristeza, pero también lo hizo cuestionar su futuro. ¿Debería seguir soportando esto para honrar el legado de su padre? ¿O era momento de buscar su propio camino? En medio de estos pensamientos, el chef ejecutivo entró, y al ver el desastre, se llevó una mano a la frente. Chicos, recuerden que por cada mala jugada que hagan, también ustedes pagarán el precio. Ahora ayuden a Óscar a limpiar este desorden. Queda 1 hora antes de abrir. Los empleados soltaron expresiones de queja, algunos incluso protestaron por lo que consideraban una tarea extra a la que no estaban dispuestos a colaborar. ¿Por qué tenemos que ayudarlo? Él mismo se metió en este lío. Debería tener algo de dignidad y renunciar. No me importa si tiene vergüenza o no. Ustedes lo hicieron, ustedes lo limpian. Esta es mi cocina y estas son mis reglas. ¡A trabajar!, respondió el chef con firmeza. Sin más opciones, todos empezaron a limpiar el desastre que habían provocado la noche anterior. Óscar continuó trabajando en silencio, sumergido en sus pensamientos. Aunque quisiera, no podía escuchar música con ambos audífonos, pues temía que lo acusaran de no prestar atención, así que se conformó con uno solo para hacer más llevaderos sus días. Óscar continuó fregando los platos, con las manos sumergidas en el agua jabonosa y su mente atrapada en un torbellino de pensamientos. La cocina, que una vez había sido su reino cuando era solo un niño corriendo entre las piernas de los cocineros, ahora se sentía como una cárcel fría y hostil. Recordaba con nostalgia los días en que todos lo miraban con afecto y respeto, no solo por ser hijo del dueño, sino por la promesa de que un día él sería quien llevara adelante el legado familiar. ¿Cómo fue que llegué a esto?, pensaba mientras sus dedos comenzaban a arrugarse por el agua. Óscar sentía una punzada en el corazón al recordar cómo su padre había confiado ciegamente en Lázaro,
creyendo que él cuidaría del restaurante con la misma dedicación y pasión que él había tenido. Jamás se imaginó que aquel hombre, que tantas veces había compartido una copa de vino con su padre, lo trataría ahora como un simple lavaplatos, como si no tuviera valor alguno. Y peor aún, Lázaro no solo había traicionado la confianza de su padre, sino que también había transformado el lugar en un ambiente tóxico, donde el respeto y la camaradería habían sido reemplazados por la competencia y el desprecio. Cada vez que algún empleado pasaba cerca de Óscar, lo miraban con desdén. «Oye, lavaplatos, asegúrate de que ese cuchillo quede impecable. No quiero encontrar ni una manchita cuando lo use más tarde», le decía uno de los cocineros con una sonrisa burlona, mientras le lanzaba el cuchillo que había usado apenas unos minutos antes. Óscar tragaba su orgullo y asentía en silencio, sabiendo que cualquier respuesta solo empeoraría la situación. Otros cocineros no eran tan directos, pero sus acciones hablaban más fuerte que las palabras. Dejaban caer los utensilios al suelo, a menudo de manera intencionada, obligándolo a detenerse en medio de su tarea para recogerlos y volver a lavarlos. Cada vez que sucedía, Óscar sentía cómo su paciencia se desgastaba un poco más, como un hilo que se estira y estira hasta que finalmente se rompe. Los días seguían uno tras otro, cada uno más pesado que el anterior. Óscar no podía evitar recordar los días en que los mismos cocineros lo saludaban con sonrisas, le ofrecían probar los platillos que preparaban y lo trataban con una calidez que ahora parecía tan lejana. Su vida había dado un giro completo, y el contraste entre su pasado glorioso y su presente humillante era como una bofetada constante. Cada vez que entraba en la cocina, no podía evitar sentir una mezcla de tristeza y rabia al ver en qué se había convertido su vida. Pero lo que más lo atormentaba era la incertidumbre. Óscar se encontraba atrapado entre dos mundos. El pasado, donde su padre lo había preparado para continuar el legado familiar, y el presente, donde no era más que una sombra de lo que podría haber sido. Las palabras de Lázaro resonaban en su mente una y otra vez. No eres más que un lavaplatos. Si esto continúa, no me va a temblar el pulso para despedirte. La amenaza de ser expulsado del lugar que una vez fue su hogar lo atormentaba día y noche. Sin embargo, también había algo más que lo mantenía despierto por las noches. Una pequeña voz dentro de él, apenas un susurro, le decía que quizá era hora de dejar atrás ese lugar. ¿Qué sentido tiene quedarte aquí, Óscar? Este ya no es el restaurante de tu padre. Lázaro lo ha transformado en algo irreconocible, y seguir aquí solo te destruirá poco a poco. Quizá deberías salir y construir algo propio, algo que verdaderamente te pertenezca. Pero cada vez que esa idea comenzaba a tomar forma, otra voz, más fuerte, lo detenía. Este es el legado de tu padre. ¿Cómo vas a abandonarlo? Si te vas, ¿qué queda de todo lo que él construyó? Óscar estaba atrapado en esa lucha interna, sin saber qué camino tomar. Cada día que pasaba en el restaurante, sentía como si una parte de él se desvaneciera, como si el Óscar que soñaba con ser chef, con crear algo grande, se estuviera desmoronando. Pero al mismo tiempo, la idea de abandonar lo que su padre le había dejado lo llenaba de culpa y tristeza. Los demás empleados no hacían más que alimentar su desesperación. Algunos se deleitaban en hacerle la vida imposible, lanzándole indirectas hirientes cada vez que podían. Es una lástima, ¿no? Ser el hijo del dueño y acabar fregando platos. La vida puede ser cruel, ¿verdad? Decían con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que sin duda disfrutaban. Otros lo ignoraban por completo, tratándolo como si fuera invisible, como si no existiera. Y eso, a veces, dolía más que los insultos.
Lázaro, por su parte, no hacía nada por detener el maltrato. De hecho, parecía disfrutar de la humillación de Óscar. «A lo mejor esto te enseña a ser más humilde», le dijo una vez cuando Óscar intentó defenderse de las burlas de un cocinero. «Aquí todos somos iguales, Óscar. Si no te gusta, la puerta está abierta». Óscar sabía que no era cierto. En ese lugar, no todos eran iguales. Había jerarquías invisibles, y él, el hijo del antiguo dueño, había caído al fondo de la cadena alimenticia. Pero la pregunta seguía martillando su mente. ¿Debería quedarse y luchar por lo que una vez fue suyo, o era hora de dejarlo todo atrás y empezar de nuevo? Uno de esos días, mientras lavaba un enorme montón de platos, un cocinero se le acercó con una expresión que Óscar ya conocía demasiado bien. Era la mirada de alguien que se disponía a hacerle la vida imposible. «Oye, Óscar», comenzó el hombre con un tono que pretendía ser amistoso pero que rezumaba veneno. «¿Qué pasa? ¿Todavía no has aprendido a hacer tu trabajo rápido? Mira, ya todos hemos terminado y tú sigues con esa montaña de platos». Óscar levantó la vista y notó cómo los otros cocineros lo observaban, esperando su reacción. Sabía que cualquier respuesta mal dada podría desencadenar en un conflicto, y eso era justamente lo que ellos querían. «Estoy terminando», respondió con calma, intentando mantener su compostura. Pero el cocinero no se dio por vencido. «Pues apúrate, que no tenemos todo el día», dijo, empujando un plato sucio hacia la pila, salpicando agua y restos de comida en la cara y la ropa de Óscar. Los otros soltaron una risa ahogada, y Óscar sintió cómo su paciencia se agotaba. Sus manos temblaban ligeramente mientras apretaba los puños bajo el agua. Sin embargo, respiró hondo, recordando que ellos solo buscaban provocarlo. Lázaro, siempre atento a cualquier señal de conflicto, decidió intervenir. Aunque lo que más le importaba no era mediar, sino mantener el control. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, acercándose con su tono autoritario. Los cocineros se dispersaron rápidamente, dejando a Óscar solo ante su jefe. «Nada, señor Lázaro», respondió Óscar, tratando de no mostrar su frustración. «Estoy terminando mi trabajo». Lázaro lo miró con esa mezcla de desdén y sospecha que había adoptado desde hacía tiempo. «Más te vale. Y recuerda que aquí no hay lugar para peleas. Cualquier altercado y te vas», añadió antes de girarse para marcharse, no sin antes lanzar una última advertencia. «Voy a poner cámaras en la cocina. Ya no habrá excusas ni mentiras. Quiero ver todo lo que pasa aquí». Óscar sintió un nudo en el estómago. La idea de tener cámaras vigilándolo no le agradaba, pero al mismo tiempo, una parte de él se sintió aliviada. Al menos, pensó, las cámaras podrían mostrar la verdad, que él no era el agresor, sino la víctima de una serie de provocaciones constantes. Aún así, la presencia de esas cámaras significaba que cada uno de sus movimientos sería monitoreado, y la presión aumentaba. Esa noche, después de cerrar el restaurante, Óscar se quedó más tiempo del necesario limpiando la cocina. Los demás ya se habían marchado, dejando el lugar en un desorden deliberado, como si fuera una broma que solo ellos entendían. Mientras limpiaba las superficies y guardaba los utensilios, encontró un extraño consuelo en la rutina. El sonido del agua corriendo, el metal de los cuchillos al rozar entre sí y el aroma persistente de las especias lo transportaron a tiempos mejores, cuando su padre estaba al mando. Recordó cómo su padre le había enseñado a cortar las verduras con precisión, a conocer los tiempos exactos de cocción y a mezclar ingredientes aparentemente sencillos para crear algo extraordinario. Esos recuerdos eran un bálsamo para su alma herida,
y cada vez que los traía a la mente, sentía que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Quizás, pensaba, aún había algo que podía rescatar de este desastre. Sin embargo, la realidad siempre volvía a golpearlo con fuerza. Al día siguiente, la presión y las provocaciones se intensificaron. Los cocineros, al ver que Óscar no caía en sus trampas, se volvieron más crueles. Dejaban los ingredientes fuera de su lugar a propósito, ocultaban los utensilios que necesitaba y se aseguraban de que cualquier error, por pequeño que fuera, recayera sobre él. «Óscar, se te pasó el tiempo de cocción de la carne», le decía uno con sarcasmo, aunque había sido él quien había manipulado el cronómetro. «Oye, Óscar, ¿dónde están los cuchillos limpios? ¡Los necesitamos ahora!», gritaba otro, sabiendo perfectamente que los había escondido en un rincón de la despensa. Óscar sentía la ira burbujeando en su interior, amenazando con desbordarse. Pero cada vez que estaba a punto de responder, se recordaba a sí mismo que eso era exactamente lo que querían. Sabía que Lázaro no dudaría en despedirlo al menor indicio de problema, y eso significaría perder el último vínculo que tenía con su padre y su legado. Una tarde, mientras terminaba de lavar los platos después de un turno agotador, Óscar decidió que ya no podía seguir soportando la situación sin hacer algo al respecto. Sabía que tenía más talento que el que se le permitía mostrar, y la única manera de probarlo era tomando el control de su propio destino. Así que, en silencio y con determinación, comenzó a planear su movida. Óscar recordaba con nitidez las lecciones que su padre le había enseñado en la cocina, los platillos que habían preparado juntos, los secretos de las recetas familiares y, sobre todo, la pasión que su padre le había inculcado por la buena cocina. Decidió que era momento de rescatar esos recuerdos y traerlos a la vida de una manera que nadie pudiera ignorar. Esa noche, después de que todos se hubieron marchado y el restaurante quedó en silencio, Óscar se dirigió a la despensa y sacó algunos ingredientes que sabía estaban por caducar. Era un riesgo, pero era uno que estaba dispuesto a correr. Con cuidado y precisión, comenzó a preparar uno de los platillos que su padre solía hacer, uno que no estaba en el menú del restaurante, pero que siempre había sido un favorito entre quienes lo conocían. La cocina estaba impregnada de los aromas de las especias y los ingredientes frescos. Óscar se movía con la gracia y la seguridad de alguien que estaba en su elemento, cortando, mezclando y cocinando con una precisión que había perfeccionado a lo largo de los años. Cada paso le recordaba a su padre, a las tardes que pasaban juntos en la cocina y a la satisfacción de crear algo hermoso y delicioso desde cero. Cuando el platillo estuvo listo, Óscar tomó su teléfono y comenzó a tomar fotos. Sabía que en los tiempos actuales, la presentación era tan importante como el sabor, y quería asegurarse de que todo estuviera perfecto. Después de ajustar la luz y el ángulo varias veces, consiguió las imágenes que necesitaba. Con las fotos en su poder, decidió que era momento de dar el siguiente paso. Creó una cuenta de Instagram con un nombre similar al del restaurante, pero añadiendo un toque personal. La cocina de Óscar era el nombre que eligió, y comenzó a subir las fotos del platillo junto con una descripción que hacía referencia a la historia y tradición familiar detrás de cada receta. Quería que la gente supiera que estos platillos no solo eran deliciosos, sino que también llevaban consigo una parte de su herencia, de su identidad. En las siguientes semanas, Óscar continuó cocinando en secreto después de los turnos, experimentando con diferentes recetas y subiendo más fotos a su cuenta. La respuesta en las redes sociales fue positiva.
la gente comenzó a comentar y compartir sus publicaciones, atraída por la autenticidad y la pasión que se reflejaba en cada imagen y descripción. Sin embargo, el éxito en las redes no pasó desapercibido por Lázaro. Un día, mientras revisaba las cuentas del restaurante, notó que había un perfil que utilizaba el nombre del restaurante y estaba ganando popularidad en Instagram. Intrigado y al mismo tiempo molesto, decidió investigar más a fondo. Fue así como descubrió que Óscar estaba detrás de la cuenta y de los platillos que estaban captando la atención de la gente. Lázaro, enfurecido, decidió confrontar a Óscar de inmediato. Esperó a que terminara su turno y lo llamó a su oficina. «Óscar, necesito que me expliques qué demonios crees que estás haciendo», dijo Lázaro, mostrando la cuenta de Instagram en su teléfono. «¿Desde cuándo te crees con el derecho de usar el nombre del restaurante para tus propios intereses?» Óscar, que había esperado este momento, se mantuvo firme. «Señor Lázaro, no estoy haciendo nada incorrecto. Estoy cocinando platillos que mi padre me enseñó y que creo que podrían atraer más clientes al restaurante. Solo estoy tratando de mostrar lo que soy capaz de hacer». Mostrar lo que eres capaz de hacer. Tú no tienes permiso para hacer nada de esto. Eres un lavaplatos, Óscar. Ni siquiera eres chef. ¿Qué te hace pensar que puedes manejar algo tan importante como la imagen del restaurante? La voz de Lázaro era un reflejo de su rabia, una mezcla de incredulidad y desprecio. Óscar sintió la sangre hervir, pero se mantuvo sereno. «Con todo respeto, señor, creo que soy más que un lavaplatos. Mi padre me enseñó todo lo que sé, y creo que estos platillos pueden traer algo nuevo al restaurante, si me diera una oportunidad». «Basta», lo interrumpió Lázaro. «Esto no es un juego. Mejor deja de lado esas tonterías o vas a lamentarlo». Óscar salió de la oficina de Lázaro con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que sus palabras podrían haber sellado su destino en el restaurante. Pero también sabía que ya no podía seguir siendo el lavaplatos silencioso y sumiso que todos esperaban que fuera. Había llegado el momento de demostrar que era más que eso, que su lugar no estaba detrás del fregadero, sino en la cocina, donde realmente pertenecía. Al día siguiente, la tensión en la cocina era palpable. Los rumores se habían esparcido rápidamente y todos sabían que Lázaro, a regañadientes, había accedido a darle una oportunidad a Óscar para demostrar sus habilidades culinarias. Los otros cocineros, que durante tanto tiempo lo habían despreciado, ahora lo miraban con una mezcla de incredulidad y desdén. Algunos cuchicheaban entre ellos, apostando a que Óscar fracasaría, mientras que otros simplemente se dedicaban a obstaculizar su trabajo de cualquier manera posible. «Pues vamos a ver qué tan buen chef es el lavaplatos», murmuró uno de los cocineros mientras dejaba caer deliberadamente un sartén sucio justo en el espacio de trabajo de Óscar. «A ver si sabe lidiar con algo más que platos sucios». Óscar respiró hondo y se mantuvo enfocado. Sabía que cualquier reacción negativa de su parte sería utilizada en su contra. Así que, con la paciencia que había cultivado durante meses de soportar abusos, limpió el área y continuó preparando los ingredientes para el platillo que había elegido. Era una receta que su padre le había enseñado, una que combinaba los sabores tradicionales con un toque innovador, algo que siempre había sido el sello distintivo de su familia. El ambiente en la cocina se volvió aún más tenso cuando Lázaro entró y se detuvo junto a Óscar, cruzando los brazos y observando cada uno de sus movimientos. «Más te vale que esto valga la pena, Óscar», le dijo en voz baja, lo suficientemente fuerte como para que los otros cocineros escucharan. «No tienes margen de error.
Óscar asintió sin decir palabra, sintiendo el peso de la presión sobre sus hombros. Mientras trabajaba, los demás cocineros seguían lanzándole miradas despectivas y comentarios sarcásticos. Uno de ellos, con una sonrisa maliciosa, encendió una hornilla justo al lado de Óscar, aumentando la temperatura en su estación de trabajo. El calor era sofocante, pero Óscar no se dejó intimidar. Estaba decidido a completar el platillo a la perfección, sin importar los obstáculos. Cada paso en la preparación era un recordatorio de su padre, de las tardes que pasaban juntos en la cocina, de la pasión que había heredado de él. Mientras mezclaba las salsas y cocinaba los ingredientes, Óscar se sumergía en sus recuerdos, dejando que la nostalgia lo guiara. Sabía que, aunque la situación era difícil, tenía la habilidad y el conocimiento para superar el desafío. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el platillo estuvo listo. Óscar lo observó con una mezcla de orgullo y alivio. Había logrado mantener la calma y la concentración, a pesar de todo lo que habían hecho para distraerlo. Con cuidado, colocó el platillo en un plato limpio, decorándolo con los últimos toques que su padre siempre le había enseñado. Sin esperar a que los meseros se encargaran, Óscar tomó el plato en sus manos y salió de la cocina, dirigiéndose al comedor donde los clientes esperaban. Sabía que este era el momento decisivo, el instante en que todo lo que había hecho tendría que hablar por sí mismo. Mientras caminaba hacia la mesa, sintió las miradas de todos los presentes, incluido Lázaro, quien lo seguía con los ojos, esperando ver cómo reaccionarían los comensales. Con una sonrisa tímida pero sincera, Óscar colocó el platillo frente a los clientes y se apartó ligeramente, observando atentamente mientras ellos probaban la comida. Los segundos que pasaron mientras los comensales degustaban su creación parecieron eternos. Óscar podía sentir el sudor en sus palmas y su corazón latía con fuerza, como si cada latido marcara un paso más hacia su destino. Finalmente, la señora que lideraba el grupo levantó la vista y miró a Óscar con una expresión de sorpresa y satisfacción. «Esto está delicioso», dijo, haciendo una pausa para saborear otro bocado. «Es un platillo que no había probado antes, pero tiene un sabor tan familiar, tan auténtico. ¿Quién lo preparó?». Óscar sintió un nudo en la garganta mientras respondía. «Yo lo hice, señora», dijo con voz temblorosa pero firme. «Es una receta que aprendí de mi padre». Los demás comensales asintieron, murmurando palabras de aprobación mientras continuaban comiendo. Lázaro, que había estado observando desde la distancia, frunció el ceño, pero no pudo negar la realidad. Los clientes estaban encantados, y eso significaba que, al menos por ahora, Óscar había superado la prueba. De regreso en la cocina, el ambiente seguía cargado de tensión. Pero ahora había algo diferente. Aunque los otros cocineros todavía lo miraban con recelo, no podían ignorar el hecho de que Óscar había logrado lo que muchos de ellos no creían posible. Algunos incluso mostraron una expresión de respeto, aunque fuera momentáneo y mezclado con envidia. Óscar sintió una mezcla de orgullo y alivio al ver que su esfuerzo había dado frutos, aunque fuera momentáneamente. Sin embargo, mientras se quitaba el delantal y limpiaba su área de trabajo, una sombra de incertidumbre nubló su mente. Sabía que el éxito de un solo platillo no significaba que su posición en el restaurante hubiera cambiado de manera definitiva. Aún tenía que enfrentarse a Lázaro, y por más que los clientes hubieran quedado satisfechos, Lázaro siempre encontraba la manera de mantenerlo bajo control. Esa misma tarde, cuando el bullicio en la cocina había disminuido y los cocineros comenzaban a marcharse, Lázaro lo llamó nuevamente a su oficina.
El ambiente era tenso, y Óscar sintió un nudo en el estómago mientras cruzaba la puerta. Sabía que este encuentro definiría su futuro en el restaurante. Lázaro estaba sentado detrás de su escritorio, con una expresión indescifrable en el rostro. Lo miró por un largo momento antes de hablar, como si estuviera evaluando cuidadosamente cada palabra. «Óscar», comenzó con un tono que parecía más amable de lo habitual, pero que no logró disipar la sensación de peligro que Óscar sentía. «Lo que hiciste hoy fue impresionante. Los clientes quedaron encantados, y eso es bueno para el negocio». Óscar se quedó en silencio, esperando a que continuara. No se atrevió a interpretar sus palabras como un cumplido, pues sabía que con Lázaro nada era tan sencillo como parecía. «Pero», continuó Lázaro, «esto no cambia las cosas. Eres bueno, no lo niego, pero también eres necesario en tu puesto actual. No podemos darnos el lujo de perder a un lavaplatos eficiente como tú. Y, francamente, ser chef es algo más que preparar un buen platillo de vez en cuando. Requiere experiencia, liderazgo y, sobre todo, responsabilidad. No estoy seguro de que estés listo para eso». Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre Óscar. Sintió que todo el esfuerzo, toda la esperanza que había depositado en esa oportunidad se desmoronaba en cuestión de segundos. «Señor Lázaro», comenzó, tratando de mantener la calma. Yo sé que puedo hacer más que solo lavar platos. Lo que hice hoy es solo una muestra de lo que soy capaz. Solo pido una oportunidad para demostrarlo». Lázaro lo miró con una mezcla de lástima y severidad. «Óscar, lo último que quiero es que fracases. Es un mundo difícil, y no todos están hechos para soportar la presión que conlleva ser chef. Piensa en esto como una protección, no como un rechazo. En cuanto a la cocina, siempre puedes seguir ayudando aquí y allá, pero tu puesto principal seguirá siendo en el fregadero. Ahí es donde eres más útil para todos». Óscar sintió que algo se rompía dentro de él. Había esperado este momento, había imaginado que finalmente sería reconocido por sus habilidades, que podría continuar el legado de su padre en ese restaurante. Pero ahora, todas esas ilusiones se desvanecían. Sabía que insistir solo empeoraría las cosas, así que, con un nudo en la garganta, asintió en silencio y salió de la oficina. El camino a casa fue largo y silencioso. La calle estaba iluminada por las farolas, pero para Óscar todo parecía envuelto en una sombra de desesperanza. Los recuerdos de su padre, de las lecciones en la cocina, de los sueños compartidos, parecían ahora tan distantes, tan inalcanzables. Sentía que había fallado, no solo a sí mismo, sino también a la memoria de su padre. Al llegar a casa, encontró a su abuela sentada en la sala, tejiendo con la paciencia de quien ha visto pasar los años con sabiduría y serenidad. Ella levantó la vista cuando lo vio entrar y, al notar la tristeza en su rostro, dejó de tejer y lo llamó con suavidad. «Óscar, hijo, ven acá». Óscar se acercó a ella, sintiendo las lágrimas amenazar con salir, pero se mantuvo firme. Se sentó a su lado, y sin necesidad de que ella le preguntara, comenzó a contarle todo lo que había ocurrido en el restaurante. Le habló de la oportunidad que le dieron, de cómo logró impresionar a los clientes y finalmente de cómo Lázaro había rechazado su deseo de convertirse en chef. La abuela lo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, y cuando Óscar terminó, ella tomó su mano con suavidad. «Hijo, entiendo cómo te sientes. Sé lo mucho que querías honrar a tu padre en ese restaurante. Pero déjame decirte algo que aprendí con los años. El legado de tu padre no está atado a un solo lugar. Está en ti, en lo que él te enseñó,
en los valores y las habilidades que compartió contigo. Óscar la miró, sintiendo una mezcla de consuelo y confusión. Pero, abuela, ese restaurante era todo para él. Siempre me dijo que un día yo lo continuaría, que seguiría con su sueño. «¿Y lo harás?», interrumpió ella, con una voz firme pero llena de amor. «Pero no necesariamente en ese lugar, ni bajo las órdenes de alguien que no valora lo que eres. Óscar, tu padre te enseñó a ser un hombre de bien, a luchar por tus sueños, pero también a saber cuándo es momento de forjar tu propio camino. Si Lázaro no te da la oportunidad de ser quien realmente eres, entonces quizás sea hora de que construyas tu propio sueño, en lugar de vivir a la sombra de otro». Las palabras de su abuela resonaron profundamente en Óscar. Era como si una luz se hubiera encendido en medio de la oscuridad que lo envolvía. Comprendió que tal vez había estado aferrándose demasiado a una idea, a una promesa que, aunque noble, no era la única manera de honrar a su padre. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Óscar reflexionó sobre lo que había escuchado. Su abuela tenía razón. El verdadero legado de su padre no estaba limitado a las paredes del restaurante, sino en las lecciones y el amor que le había transmitido. Y ahora, con esa nueva perspectiva, Óscar empezó a considerar la posibilidad de construir algo propio, algo que realmente reflejara quién era él y todo lo que había aprendido. Al día siguiente, Óscar se despertó con una sensación de claridad que no había sentido en mucho tiempo. Durante meses había vivido atrapado en una rutina que lo mantenía prisionero, pero ahora, con el consejo de su abuela resonando en su mente, sabía que era el momento de hacer un cambio. Ya no había lugar para dudas o miedos. Era hora de tomar el control de su destino. Después de desayunar, se sentó en la mesa de la cocina con su teléfono en la mano. Durante un largo momento, simplemente lo observó, pensando en las palabras correctas para decir. Finalmente, tomó una respiración profunda y marcó el número de Lázaro. La llamada no tardó en conectar y la familiar voz del dueño del restaurante respondió del otro lado. «Óscar, ¿qué sucede?» «No esperaba tu llamada tan temprano», dijo Lázaro con un tono que parecía querer sonar amistoso, pero que tenía un matiz de incomodidad. Óscar, manteniendo la calma que había encontrado la noche anterior, habló con firmeza. «Señor Lázaro, llamo para decirle que no regresaré al restaurante. He decidido renunciar. Creo que es lo mejor para ambos». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea y Óscar pudo imaginarse a Lázaro frunciendo el ceño, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Renunciar? Óscar, no hagas tonterías. Sabes que necesitas este trabajo y honestamente el restaurante necesita a alguien como tú en el equipo. Lo sé, respondió Óscar sin dejarse influenciar por el intento de Lázaro de retenerlo. Pero también sé que necesito seguir adelante, buscar algo que me permita crecer. No puedo quedarme en un lugar donde no puedo ser quien realmente soy. Lázaro soltó un suspiro y su tono cambió ligeramente, adoptando una mezcla de resignación y desapego. Como quieras, Óscar. Es tu decisión. Solo te diré que el camino fuera de aquí no será fácil. Lo sé, señor, respondió Óscar con un dejo de agradecimiento. Gracias por todo, y espero que el restaurante prospere. Colgó el teléfono y dejó escapar un suspiro de alivio. La decisión ya estaba tomada, y aunque sentía una punzada de incertidumbre, sabía que había hecho lo correcto. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Óscar comenzó a planificar cómo convertiría su pasión por la cocina en un proyecto propio.
Después de revisar sus ahorros y calcular cuidadosamente cada gasto, decidió invertir en un pequeño camión de comida. No era el restaurante que había soñado de niño, pero era un comienzo, una manera de llevar su cocina a las calles y compartir su amor por la comida con la gente. El proceso de adquirir y equipar el camión fue un reto en sí mismo. Óscar pasó días enteros buscando el vehículo adecuado, negociando precios y luego, una vez que lo tuvo, dedicó horas interminables a adaptarlo para que funcionara como una cocina sobre ruedas. Compró los utensilios y herramientas necesarios, seleccionó los ingredientes más frescos y diseñó un menú simple pero lleno de sabor, inspirado en las recetas que su padre le había enseñado. Finalmente, el día de la inauguración llegó. Óscar estacionó su camión en un lugar estratégico de la ciudad, donde sabía que la gente siempre estaba en movimiento, buscando algo rápido y delicioso para comer. Sin embargo, la ansiedad comenzó a apoderarse de él mientras miraba las calles aún vacías a esa hora temprana. Las dudas empezaron a surgir. ¿Y si nadie venía? ¿Y si su comida no era lo suficientemente buena? Pero, al recordar las palabras de su abuela, se llenó de valor y abrió las puertas del camión, listo para recibir a sus primeros clientes. Las primeras horas fueron lentas, con apenas unos pocos curiosos acercándose a mirar el menú y pedir algo pequeño. Óscar atendió a cada uno con la mejor actitud, sirviendo los platillos con el mismo cuidado que lo haría en un restaurante de alta categoría. Poco a poco, la gente comenzó a correr la voz, y para el mediodía había una pequeña fila formándose frente al camión. Con el tiempo, el camión de comida de Óscar se fue haciendo un nombre en la comunidad. La gente no solo venía por la comida, sino también por la calidez y la pasión que Óscar ponía en cada platillo. Su forma de cocinar era un reflejo de su historia, de su padre y de todo lo que había aprendido a lo largo de los años. Aquellos que habían conocido a su padre comenzaron a reconocer en él los sabores y técnicas que les recordaban al viejo restaurante, lo cual solo aumentaba la lealtad de los clientes. El éxito del camión de comida de Óscar fue creciendo de manera constante, hasta el punto en que la demanda superaba su capacidad de producción. Las filas que se formaban cada día eran prueba de que la gente no solo apreciaba su comida, sino también el cariño y la dedicación que ponía en cada platillo. Óscar se daba cuenta de que había logrado algo importante, algo que no solo le permitía vivir de su pasión, sino también honrar el legado de su padre de una manera que jamás había imaginado. Una tarde, mientras terminaba de atender a los últimos clientes del día, Óscar se quedó mirando el camión con una mezcla de orgullo y nostalgia. Había sido su refugio y su plataforma para demostrar lo que podía hacer, pero sabía que el camión ya no era suficiente. El espacio reducido, las largas horas bajo el sol y la creciente demanda lo empujaban a dar el siguiente paso: abrir su propio restaurante. La idea le había rondado la cabeza durante semanas, y ahora que tenía una base sólida de clientes leales y un poco de capital ahorrado, sintió que el momento había llegado. Sin embargo, sabía que no sería fácil. Abrir un restaurante requería más que solo dinero y ganas. Era necesario encontrar el lugar adecuado, negociar contratos, contratar personal y, sobre todo, mantener el mismo nivel de calidad que había logrado en su camión. Óscar pasó varias semanas buscando el lugar perfecto. Quería un espacio que no solo fuera funcional, sino que también tuviera alma, un lugar que pudiera transformar en un hogar para su cocina. Finalmente, encontró un local en una esquina tranquila del barrio. Un lugar que, aunque modesto, tenía el potencial de convertirse en algo especial. El proceso de abrir el restaurante fue agotador.
Óscar pasaba días enteros supervisando las renovaciones, seleccionando la decoración y asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Pero a pesar del cansancio, sentía una energía nueva, un impulso que lo mantenía enfocado en su objetivo. Sabía que cada paso que daba lo acercaba más a cumplir el sueño que había acariciado desde niño. Finalmente, el día de la inauguración llegó. Óscar abrió las puertas de su restaurante, La Sazón de Óscar, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Los primeros clientes en entrar fueron aquellos que lo habían apoyado desde el principio, los que lo conocían desde que vendía comida desde su camión. Al ver sus caras familiares, Óscar sintió una ola de gratitud. Sabía que sin ellos nada de esto habría sido posible. Con el tiempo, el restaurante comenzó a ganar popularidad, no solo por la calidad de la comida, sino también por la atmósfera acogedora que Óscar había creado. La Sazón de Óscar se convirtió en un lugar donde la gente venía a disfrutar de platillos que combinaban tradición y modernidad, donde cada bocado era una celebración de los sabores que su padre le había enseñado a apreciar. La noticia del éxito de Óscar no tardó en llegar a oídos de Lázaro. Una tarde, mientras Óscar supervisaba la cocina, uno de los meseros se le acercó y le dijo que había alguien en la entrada que quería hablar con él. Óscar, sin pensar mucho, dejó lo que estaba haciendo y se dirigió al comedor. Al llegar, se encontró con Lázaro, quien lo observaba con una expresión que Óscar no lograba descifrar. «Lázaro», dijo Óscar con un tono neutral, tratando de ocultar la sorpresa de verlo allí. «¿Qué te trae por aquí?». Lázaro sonrió, una sonrisa que parecía un intento de romper la tensión entre ambos. «Óscar, he escuchado mucho sobre tu restaurante. La gente no deja de hablar de ti y de lo que has logrado. Debo admitir que me has sorprendido». Óscar asintió, sin dejarse llevar por las palabras de Lázaro. «Gracias. Ha sido mucho trabajo, pero estoy orgulloso de lo que hemos construido aquí». Lázaro hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Óscar, vine porque... Bueno, porque quiero ofrecerte una oportunidad. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero creo que podríamos trabajar juntos. Mi restaurante podría beneficiarse de alguien con tu talento. Podrías volver, con un puesto más alto, por supuesto. ¿Qué dices?». Óscar lo miró en silencio durante un largo momento. Las palabras de Lázaro resonaban en su cabeza, pero no de la manera en que él esperaba. Mientras escuchaba la oferta, una parte de Óscar recordó todos los momentos difíciles que había pasado trabajando para Lázaro. Las humillaciones, la falta de reconocimiento. Sin embargo, esa misma parte también sabía que había aprendido mucho de esa experiencia y que ahora era un hombre diferente, uno que había encontrado su propio camino. Con una calma que sorprendió a ambos, Óscar respondió: «Lázaro, agradezco tu oferta, de verdad, pero no puedo aceptarla. No porque no valore lo que estás diciendo, sino porque he encontrado algo aquí que me pertenece, algo que he construido con mi esfuerzo y que representa todo lo que soy. Volver sería un paso atrás para mí, y no creo que eso sea lo que necesito». Lázaro lo observó, y por primera vez Óscar notó un destello de respeto en sus ojos. «Entiendo», dijo finalmente, con un tono que parecía más sincero de lo que Óscar había escuchado en mucho tiempo. «Creo que he subestimado lo que eres capaz de hacer, y me alegra ver que has encontrado tu camino. Te deseo lo mejor, Óscar». Óscar sonrió, sintiendo una extraña sensación de cierre. «Gracias, Lázaro. Te deseo lo mismo».
Después de que Lázaro se marchó, Óscar permaneció en la entrada del restaurante por unos minutos más, observando cómo la noche envolvía la ciudad con su manto de estrellas. El aire fresco le despejaba la mente, y con cada respiro sentía cómo el peso de los últimos años se iba desvaneciendo poco a poco. Aquella conversación con Lázaro había marcado un antes y un después en su vida. Finalmente, había cerrado un capítulo que llevaba tiempo abierto, uno lleno de dudas, temores y heridas que no habían terminado de sanar. Pero ahora, con la certeza de que estaba en el camino correcto, Óscar se sentía más fuerte y más seguro que nunca. Con el tiempo, la sazón de Óscar comenzó a atraer la atención no solo de los habitantes del barrio, sino también de críticos culinarios y amantes de la comida de toda la ciudad. La autenticidad de los platillos, combinada con la calidez del ambiente, hizo que el restaurante se convirtiera en un lugar de referencia. No pasó mucho tiempo antes de que los medios locales comenzaran a hablar de Óscar como una de las promesas más brillantes de la gastronomía mexicana. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y el éxito de La Sazón de Óscar siguió creciendo. Con cada nuevo cliente que entraba por la puerta, Óscar se aseguraba de mantener la misma dedicación y amor por la cocina que había demostrado desde el primer día. Su equipo, que había comenzado como un pequeño grupo de personas que compartían su pasión, creció también, convirtiéndose en una familia unida por la misma visión. Pronto, Óscar se dio cuenta de que era momento de expandirse. El restaurante original ya no podía satisfacer la demanda creciente, y la idea de abrir una segunda sucursal comenzó a tomar forma en su mente. Aunque el desafío era grande, Óscar no temía enfrentarlo. Sabía que tenía las habilidades y la experiencia necesarias para llevar su visión a otros lugares, y más importante aún, tenía la convicción de que este era el siguiente paso en su viaje. La apertura de la segunda sucursal de La Sazón de Óscar fue un éxito rotundo. El nuevo restaurante, ubicado en un barrio más céntrico, atrajo a una clientela diversa, y Óscar se sintió orgulloso de ver cómo su sueño seguía tomando vida y creciendo. Con el tiempo, la marca La Sazón de Óscar se convirtió en sinónimo de calidad, autenticidad y pasión, valores que Óscar había defendido desde el principio. Mientras su carrera profesional florecía, Óscar también encontró estabilidad y felicidad en su vida personal. Conoció a Claudia, una mujer que compartía su amor por la comida y la cultura mexicana, y juntos construyeron una relación basada en el respeto mutuo y el apoyo incondicional. Claudia se convirtió en su compañera, tanto en la vida como en el negocio, y juntos enfrentaron los desafíos que venían con el crecimiento de su imperio culinario. Con el tiempo, Óscar y Claudia decidieron formar una familia. Tuvieron 2 hijos, a quienes criaron con los mismos valores que habían guiado a Óscar durante toda su vida: la importancia del esfuerzo, la honestidad y la pasión por lo que uno hace. A medida que los niños crecían, Óscar se deleitaba en enseñarles los secretos de la cocina, compartiendo con ellos las recetas y técnicas que su padre le había transmitido años atrás. Ver a sus hijos interesados en la gastronomía le llenaba de una alegría profunda, sabiendo que el legado de su familia continuaría en las futuras generaciones. A pesar de su éxito, Óscar nunca olvidó de dónde venía ni las dificultades que había enfrentado para llegar a donde estaba. Con el tiempo, comenzó a involucrarse en programas comunitarios que apoyaban a jóvenes talentosos pero desfavorecidos, ofreciéndoles oportunidades de aprender y desarrollarse en el mundo de la gastronomía. Óscar sabía que muchos de esos jóvenes se enfrentaban a obstáculos similares a los que él había superado, y quería ser una fuente de inspiración y apoyo para ellos. La historia de Óscar se convirtió en un ejemplo de perseverancia y determinación para muchos.
Su nombre era mencionado en conferencias, entrevistas y artículos como un símbolo de lo que se puede lograr cuando se trabaja con pasión y se sigue adelante a pesar de las adversidades. Sin embargo, Oscar siempre se mantenía humilde, reconociendo que su éxito no habría sido posible sin el apoyo de su familia, su equipo y la comunidad que había creído en él desde el principio. A medida que los años pasaban, Oscar vio cómo su sueño original se expandía más allá de lo que jamás había imaginado. La Sazón de Oscar se convirtió en una cadena de restaurantes reconocida no solo en México, sino también en otros países, llevando los sabores y tradiciones de su tierra natal a lugares lejanos. Pero a pesar de la magnitud de su éxito, Oscar siempre se aseguraba de que cada nuevo restaurante mantuviera la esencia que había hecho famoso al original: la dedicación a la calidad, el respeto por los ingredientes y el amor por la cocina que se transmitía en cada platillo. Una tarde, después de cerrar el restaurante, Oscar se quedó solo en la cocina, recordando todo lo que había vivido. Se sirvió un café y se sentó en una de las mesas, mirando alrededor con una mezcla de satisfacción y gratitud. Pensó en su padre, en cómo le habría gustado ver todo lo que había logrado. Sabía que, de alguna manera, su padre estaba presente en cada rincón de ese lugar, en cada receta, en cada sonrisa de un cliente satisfecho. Con el sol poniéndose en el horizonte, Oscar salió a la calle y se quedó parado frente a su restaurante, ahora un símbolo de todo lo que había alcanzado. Sabía que su viaje no había terminado. Aún había mucho por hacer, nuevos desafíos que enfrentar y nuevas metas que alcanzar. Pero en ese momento, mientras sentía la brisa fresca en su rostro, Oscar se permitió un instante para disfrutar del presente, del fruto de su trabajo y de la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Con una sonrisa en los labios, Oscar regresó al interior, apagó las luces y cerró la puerta detrás de él. Sabía que el siguiente capítulo de su vida estaba por comenzar y estaba listo para enfrentarlo con la misma pasión y determinación que lo habían llevado hasta allí. Su legado estaba asegurado, y mientras caminaba hacia su auto, una sensación de paz lo envolvió, sabiendo que, pase lo que pase, siempre llevaría consigo el espíritu de La Sazón de Oscar. El viaje de Oscar es un relato profundamente inspirador que refleja la lucha, el crecimiento y la realización personal. A lo largo de su travesía, Oscar se enfrenta a desafíos inmensos, desde ser subestimado y maltratado en su antiguo trabajo hasta enfrentarse a la incertidumbre de construir su propio negocio desde cero. Lo que hace que su historia sea tan impactante es la manera en que Oscar nunca se desvía de sus valores y de la enseñanza de su padre, incluso cuando todo parece estar en su contra. El mensaje central que se desprende de su historia es la importancia de la perseverancia y la fe en uno mismo. Oscar nos enseña que, aunque el camino hacia el éxito esté lleno de obstáculos, cada fracaso es una oportunidad para aprender y fortalecerse. Además, su capacidad para mantener la humildad y retribuir a la comunidad que lo apoyó subraya un profundo sentido de gratitud y responsabilidad. El viaje de Oscar no es solo el de un hombre que busca el éxito profesional, sino también el de alguien que busca su identidad y su lugar en el mundo, dejando un legado que perdurará en el tiempo. Si encuentras esta historia tan conmovedora, por favor dale me gusta y comenta para hacernos saber cómo te sientes. No olvides suscribirte al canal para no perderte otras historias significativas.